bienvenida en el plató de Córdoba TV a Alberto Manuel Monterroso Peña. Alberto Monterroso, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Bueno, Alberto, honradísimos de tenerte por aquí de nuevo. Sabemos que cada cierto tiempo puedes encontrar ese huequecito, te agradecemos mucho que lo hagas. Alberto, como sabéis, doctor en Filología Clásica, profesor de latín, escritor especializado en la novela histórica, experto además en la Córdoba romana. Pues qué mejor persona, qué mejor perfil para coordinar esas primeras jornadas de novela histórica sobre la Córdoba romana que llegan este fin de semana, entre el viernes 22 y el sábado 23. Efectivamente. El viernes 22 empezamos en la librería Luque con la presentación de la novela Devotio, del genial escritor y vamos, me complazco en ser su amigo también, Gabriel Castelló, que viene exclusivamente a Córdoba para presentarla. Y yo creo que será una ocasión estupenda, ¿no? Porque Castelló es un muy buen escritor de novela histórica, ha presentado varias veces a su amigo Posteguillo, que es muchísimo más conocido evidentemente, y es un gran conocedor de la Hispania romana. Entonces yo creo que podemos disfrutar de su exposición y de la presentación de la novela. Y aprovechamos también el sábado por la mañana, a partir de las 10, en la sede de Cultura de la Junta de Andalucía, en Capitulares 2, para hacer una mesa redonda y dos conferencias que serán el complemento y punto final, digamos, de esta jornada, viernes y sábado, 22 y 23, sobre la novela histórica, sobre todo centrada en la Córdoba romana. Y es que nuestra tierra y su pasado bien merecían, ¿verdad?, este encuentro, esta alianza entre la literatura, la novela y esa historia de la que no se habla tanto, ¿no? Seguimos reivindicándolo. Hablábamos de Gabriel Castelló, que efectivamente es natural del Puig, de Valencia, y que está realizando una labor pues muy parecida, muy paralela a la que haces tú mismo, Alberto, con el pasado de Córdoba, ¿no? Él también quiere que no solo los valencianos, sino el resto del mundo pues conozca, ¿no?, lo que fue su tierra en época romana. Efectivamente, yo en ese aspecto, yo creo que por eso también, por las afinidades, se unen las personas, ¿verdad? Yo creo que la amistad que mantengo con él y él conmigo se debe también a esa especie de comunidad de intereses que defendemos ambos, él en Valencia, yo aquí en Córdoba. De hecho, Gabriel Castelló, su primera novela, ha escrito una novela que es Valencia, donde habla efectivamente de los orígenes de la ciudad, de la importancia de Roma en la configuración de la ciudad de Valencia, ¿verdad? Y además conoce muy bien toda lo que es la historia. Él se centra sobre todo, digamos, yo creo que su especialidad es en general toda la historia romana de Hispania, pero se centra en la época de las guerras civiles, César y Pompeyo, que es de lo que trata también sobre todo esta segunda novela, que es la que presentamos este viernes a las 8 en la librería Luque, Devotio, una novela muy interesante porque habla de la guerra civil entre César y Pompeyo, pero desde el lado de Pompeyo, que es lo, digamos, lo más novedoso. Claro. Devotio, con ese subtítulo, Los enemigos de César, llegará a esa presentación para dar el pistoletazo de salida, cortar la cinta inaugural de estas primeras jornadas. Bueno, Alberto, antes de sumergirnos, de profundizar en las actividades que nos aguardan y también de hablar de la gran aportación que tú realizas, no solo como coordinador, sino también como ponente, ¿cómo surge esta oportunidad? Porque, bueno, esperamos que estas primeras jornadas tengan un largo trazo, un larguísimo recorrido. Sí, pero la verdad es que es una idea que surge, una idea en la que yo le vengo dando vuelta desde hace tiempo, ¿no? Porque en Córdoba se han hecho y muy bien, ¿no?, algunas jornadas sobre novela, algunas sobre novela histórica, algunas sobre la Hispania romana, por ejemplo, pero ninguna sobre la Córdoba romana, en el sentido de que en nuestra ciudad, Córdoba, la Córdoba romana, yo creo que es un manantial, una fuente casi inagotable de historias, de personajes que pueden servir para hacer excelentes novelas históricas, ¿no? Creo que ese cometido lo tenemos más o menos cumplido en el mundo de la Córdoba califal, donde hay muchísimas novelas que tratan esta época histórica, centradas en lo de las tres culturas, la convivencia y sobre todo los grandes personajes de la Córdoba califal, Aderramán, Alaquem, por ejemplo, que son, yo creo que personajes de primer orden también en el mundo de la historia, pero ahí creo que hemos cumplido un poco las expectativas en Córdoba. Además, recuerdo la famosa
novela de Antonio Muñoz Molina, La Córdoba de las Omeyas, que marcó un punto de inflexión, creo yo, también en este ámbito, ¿no? Pero en el tema de la Córdoba romana, que no es menos importante y que puede dar tanto juego más que la Córdoba califal, yo creo que todavía no se han cumplido las expectativas, que estamos casi empezando. Entonces la idea de hacer esta jornada es para llamar un poco la atención sobre ese otro filón de intelectualidad, de cultura, de literatura que supone la Córdoba romana. Por eso arrancamos con esta novela, decíamos antes, con Devotio, que nos va a hacer partícipes de esas historias paralelas de Quinto Sertorio y de Cayo Antonio, que se ven enredadas por la guerra civil que asola pues, Hispania y en la que agoniza la República en el siglo I antes de Cristo. La continuación, por cierto, de esa andadura, esa trayectoria que ya se iniciaba con Valentia, ¿verdad? Como si hubieran pasado pues, unos 20 años con la irrupción de Cayo Julio César, valiosísimo instrumento, Alberto, la literatura para este fin, para este cometido. Claro, yo creo que la literatura nos abre la puerta a la historia, ¿no? Yo creo que la literatura y la historia pueden ser aliadas, ¿no? En la novela histórica muchas veces se dice cuánto hay de realidad, cuánto hay de ficción. Parece que la literatura estropea un poco la historia, o que la historia, si se hace demasiado densa, puede estropear la literatura. Se ve como dos campos en los que hay que trabajar para que vayan de la mano, ¿no? Y yo creo que la literatura y la historia pueden ser aliadas, y esa es mi idea cuando yo escribo novela histórica, y muchos escritores creo que van persiguiendo esa dinámica, ¿no? El de que la literatura y la historia se ayuden mutuamente. En este caso la literatura, estamos hablando de la guerra civil, de Julio César y de Córdoba y de la Córdoba romana, nos sirve también para entender la extraordinaria dimensión cultural e histórica de la Córdoba romana. Porque, por ejemplo, vamos a aprovechar la visita de Gabriel Castelló para que nos hable sobre la batalla de Munda, que lo haremos el sábado, creo que a las 11:30, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues la batalla de Munda, todo el mundo sabe que es muy importante, quizás nos detenemos más en decir dónde estuvo Munda, si estuvo o no, aquí o allá, pero lo importante es que Munda, digamos que fue un referente importantísimo en la historia universal, porque es donde César gana el imperio. Ahí en Munda sabemos que César se lo juega el todo por el todo. De hecho, él mismo en palabras textuales dice que es la única batalla en la que no luchó pro victoria, por la victoria, sino, dice él, pro vita mea, por mi propia vida. Él tuvo que luchar por su propia vida. Por supuesto, la victoria de Munda le abrió las puertas al imperio. Él no pudo llegar a ser el primer emperador, ¿verdad?, porque murió asesinado, como sabemos, antes, pero digamos que con esa batalla muere la República y comienza lo que entendemos por el imperio, y eso tuvo lugar aquí, en las cercanías de Córdoba. Efectivamente, asistiremos a una recreación de esa última batalla de la Segunda Guerra Civil, asistiremos a ese enfrentamiento entre Julio César y Labieno, ¿verdad? Y como dices, ¿no?, quizás nos preocuparemos menos por esa ubicación exacta, como sí lo haremos por la trascendencia y cómo se produjo, ¿no?, este suceso en la provincia de la Bética. Y bueno, hablábamos de esas dos intervenciones de Gabriel Castelló, pero también tenemos que dedicar un espacio a una cordobesa, en concreto de Pozo Blanco, ¿verdad?, a María Antonia Rodríguez, que nos hablará de Sexto Mario. Hay que decir que la escritora viajaba al Imperio Romano de Tiberio durante el siglo I de nuestra era, un itinerario apasionante por Gades, Hispalis, Itálica, Córdoba y Roma. Yo ya conocía la trayectoria, ¿no?, de Antonia Rodríguez. Ahora he tenido algunos encuentros con ella con motivo de la celebración de esta jornada, y bueno, pues ha sido muy placentero charlar con ella sobre estas aficiones comunes, sobre la Córdoba romana, la literatura, la novela histórica, y bueno, pues hemos charlado de forma muy amena, ¿no?, sobre esto. Es un placer para nosotros tenerla también en esta primera jornada de novela histórica sobre la Córdoba romana, sobre todo porque María Antonia Rodríguez ya tenía una trayectoria como novelista importante, había ganado el premio Almuzara, ¿verdad?, y tenía publicadas algunas novelas, y llega un momento en que decide documentarse. Hablábamos un día, no hace mucho, de ese proceso de documentación que ella llevó a cabo, complicadísimo, muy y esa mezcla entre rigor y ficción, ¿no? Exactamente, ella hizo un trabajo excelente de documentación.
sobre la época de Tiberio, la época de Sexto Mario, y bueno, ella decide en un momento tratar la Córdoba romana. Es de las muy pocas autoras cordobesas que en este libro, Hija de Sexto Mario, pues trata un tema importante, un personaje clave de la Córdoba romana como es Sexto Mario. Efectivamente, en Hija de Sexto Mario, editado por El Páramo. Hay que decir que honora un ejemplo de este rigor del que hablábamos tan necesario. Ella incluye, se preocupa en añadir 2 anexos a la publicación, un árbol genealógico y un mapa del Imperio Romano, ¿no? Siempre algo que también hemos visto en tus obras. La pedagogía siempre va por delante, ¿no? Nosotros recreamos, hacemos literatura, ¿no? Fantasía, pero sin olvidar, ¿no?, cuál es la materia prima y ese compromiso con la historia. Exactamente, y la historia nos marca ciertas obligaciones, porque por ejemplo, ahora se me está ocurriendo que en mi novela sobre Marco Claudio Marcelo, yo no puedo cambiar cómo murió Claudio Marcelo. Todo el mundo sabe que murió en un naufragio y bueno, cuando iba a las costas del norte de África, en una misión diplomática. No podemos cambiar eso, pero tampoco es necesario, porque queda un campo abierto en la historia, digamos, de acontecimientos de la vida cotidiana o acontecimientos que no están reflejados en las fuentes históricas y que digamos que es el campo en el que el escritor puede volcar toda su imaginación. Entonces eso no está reñido, como tú me dices, con la historia. Efectivamente, Antonia Rodríguez tiene al final un anexo histórico muy bien documentado. A mí me gusta hacerlo también porque yo creo que al autor le gusta leer novela histórica, leer intriga, emocionarse con la historia, emocionarse con los sentimientos de los personajes, pero a la vez también aprender algo sobre esa época. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a la historia y usar el margen que nos queda pues, para crear intriga y establecer literatura, digamos, en el amplio sentido de la palabra, volcarnos en la creatividad literaria. Pero yo creo que respetando la historia hacemos bien a la literatura y además también complacemos al lector, que siempre le gusta comprobar hasta qué punto pues aquello fue totalmente realidad o no, lo que está atestiguado por la historia y lo que no. Creo que es muy útil hacer este tipo de apartes, ¿no?, para que el lector pueda documentarse y comprobar efectivamente lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en cada novela histórica. Y Alberto, no podía faltar en estas primeras jornadas una mesa redonda sobre la Córdoba romana y su potencialidad novelística. Otra forma, nos decís, de rentabilizar la cultura. Pongamos en valor que el arte puede ser también, ¿no?, una fuente de riqueza, como decíamos hace muy poquitos días, no solo cultural, sino incluso económica. Exactamente, la cultura sabemos que es una fuente de creación de riqueza, de trabajo, de empleo, y nuestra ciudad está necesitada de esto, ¿no? Quizá la empresa más potente que tengamos en Córdoba sea la cultura. Por lo tanto, yo creo que también celebrar estas jornadas de novela histórica y poner el punto sobre la importancia de la Córdoba romana y aportar, digamos, ese caudal histórico pues como objeto de novelas históricas puede ser útil para nuestra ciudad, porque una novela de un autor importante que se publique sobre la Córdoba romana, como en su tiempo ocurrió con la Córdoba de los Omeyas, ¿verdad?, de Muñoz Molina, eso puede ayudar a la proyección turística, cultural y por lo tanto económica de nuestra ciudad. Por eso, de ahí el título de la mesa redonda, es analizar un poco cómo la novela histórica, basada sobre todo en esta época, en la Córdoba romana, puede ayudar también a proyectar la ciudad fuera de sus fronteras y a contribuir un poco a que rentabilicemos esa cultura, esa historia tan importante de nuestra ciudad. Y arrastrando a otro gran nicho, como decías, de riqueza de empleo, que es también el turismo, ¿no? La cultura del turismo en Córdoba, pues posiblemente sea nuestro gran tesoro, y aunque en los últimos años se está trabajando duramente en esa dirección, vamos con cierto retraso, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Queda mucho camino por recorrer porque nuestra ciudad tiene una potencialidad, como digo, extraordinaria. Entonces se puede explotar desde muchos campos distintos. El arte es uno, el patrimonio es otro y por supuesto la literatura también contribuye. Entonces yo creo que todos los mecanismos que pongamos en juego para ahondar en esa misma dirección, en ese mismo objetivo, son positivos y pueden dar un fruto muy importante para nuestra ciudad. Algo que podemos ver muy bien en un tema que ya abordábamos aquí, que nos viene como anillo al dedo precisamente hoy, que nos traes esta obra del año 2012, La Córdoba de Claudio Marcelo, y es esa puesta a punto del complejo monumental, del templo. En este momento nos está indicando pues dos cosas: por un lado que ha cambiado esa mentalidad, pero por otro lo mucho que ha tardado en llegar ese momento, ¿no? Hemos tenido ahí durante muchísimo tiempo esta maravilla y casi como parte, ¿no?, de un paisaje muy
muy cotidiano y muy normal, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de cultura que no apreciamos la importancia que realmente tiene. Y en el caso de la Córdoba romana, yo creo que ha sido un poco la olvidada de nuestra historia, ¿no? Claro, también es muy importante la Córdoba califal, la Córdoba de las tres culturas, porque eso nos da una gran proyección internacional, incluso, ¿no? Recuerdo que este fin de semana he estado hablando con miembros de asociaciones culturales de Nuremberg, que es una ciudad que está hermanada con Córdoba, y entonces pues ellos están muy interesados y conocen, bien porque han hecho varias visitas y están muy, digamos, muy conectados con Córdoba, conocen bien la Córdoba califal, la Córdoba de las tres culturas, pero no conocen tan a fondo la Córdoba romana. Entonces yo creo que debemos conocer en Córdoba, nuestra Córdoba romana, ese potencial tan extraordinario que tenemos, esa historia tan rica y tan importante, porque podemos hablar y hablaremos de muchos aspectos de la Córdoba romana que realmente son decisivos en la historia de la humanidad, no solo ya de la historia del Imperio Romano, y todo esto conocerlo es muy importante. Recuerdo que estos miembros de las asociaciones de ciudadanos de Nuremberg y tal, hablaban de que les resultaba muy interesante la Córdoba romana, era muy desconocida esta faceta de la ciudad, e incluso estaban interesados en hacer alguna visita, hacer una ruta por la Córdoba romana, porque veían que era otro caudal enorme de conocimiento, de historia y de cultura de nuestra ciudad. Es bueno que nosotros seamos conscientes de eso y que también lo exportemos al exterior, ¿no? Para que nuestra imagen sea más completa aún, ¿no? No consiste en competir con otras épocas históricas ni mucho menos, sino siempre sumar esfuerzos, que es lo que yo creo que merece la pena y donde podemos llegar más adelante, ¿no? Una ingente, enorme proyección, efectivamente, internacional, todo un imán, hablar de este grandísimo episodio de nuestra historia, protagonizado por figuras de primerísimo nivel que aún hoy, ¿verdad?, lo hemos comentado aquí, Alberto, muchas veces, nos siguen enseñando, ¿no? Siguen enviándonos lecciones, desde la saga Adnea hasta, bueno, pues grandes personajes como Marco Aurelio, como Claudio Marcelo. Y bueno, aprovechando este hilo, este momento de la conversación, hay que decir que cerrarás tú estas jornadas, esta primera edición, con una ponencia sobre esa inmensa constelación de personajes de novela en la Córdoba romana, ¿no? De los cuales, pues gracias a ti, muchos ya los hemos conocido e incluso hemos podido ir ahondando en sus respectivas trayectorias. Efectivamente, mi intención era sobre todo, y el transcurso de la charla irá en el sentido de presentar 10 personajes dignos de novela histórica, 10 personajes de la Córdoba romana muy interesantes, ¿no? De hecho, vamos a invitar a una asociación de escritores de Córdoba que se está creando ahora mismo y se está moviendo mucho en internet, para que puedan también venir a la jornada y comentar, de forma que sea aquello como una especie de laboratorio de ideas, de una batería de ideas para sugerir personajes sobre los que se puede escribir, porque son de una importancia descomunal. De esos 10 personajes, efectivamente, yo ya he cogido a 2, lo que no quiere decir que es que pueda tratar, porque, por ejemplo, sobre Séneca, que todavía no hay escrita una novela, pues hay muchos libros, y yo creo que, bueno, sobre Marco Aurelio hay alguno también, o sea, que se puede escribir desde distintas perspectivas sobre un mismo personaje. Yo invito también a cualquiera a escribir sobre Marco Aurelio, que es realmente un personaje descomunal, y sobre Claudio Marcelo, nuestro fundador también, ¿no? Pero luego, además de eso, añadiremos 8 personajes más que están, digamos, sin tocar, no solamente en Córdoba, sino creo que no hay nada, virgen. Exactamente, totalmente terreno virgen, y que pueden ser muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque son personajes, a mí me apasiona no solamente la historia, sino también la ética. Los personajes que a mí me gusta tratar, y en este caso pues ya conocemos a estos dos, ¿no?, a Claudio Marcelo y a Marco Aurelio, son personajes que tienen un fondo ético muy importante, ¿no?, en el sentido de que, como decían los clásicos, la historia tiene que servir también para ofrecer modelos de valores perdidos que nos puedan ayudar a encarar el futuro y a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, la importancia de la ética de estos personajes, digamos, que cumplieron, que fueron dignos en la medida de lo posible, ¿no?, en la medida de que las imperfecciones humanas nos permiten, ¿verdad? Estos personajes pueden ser un referente moral. Por eso la ética está siempre muy presente en mi novela, y personajes de esta altura pues son mis preferidos, ¿no?
y muchos de ellos que hemos tenido ocasión, como decimos, de conocer a través de tu obra, que comenzabas precisamente hablando de El emperador impasible, ¿verdad?, de Marco Aurelio, y bueno, hace muy poco, hemos dicho, en 2012, veía a la luz esa novela, La Córdoba de Claudio Marcelo, pero entre medias, pues incluso nos has permitido degustar, ¿no?, una especie de menú combinado con esos relatos romanos en los que pues aprovechabas, ¿no?, para pasear por las vidas de unos y otros de esos personajes, como decíamos antes, de esa inmensa hornada de protagonistas en su tiempo, de esos intelectuales, políticos, filósofos, que en unos casos son muy desconocidos y en otros son mal conocidos, ¿no? Es el caso de Séneca, ¿no?, de Lucio Arneo, y como decíamos, por ejemplo, como ejemplo de no conocidos, pues directamente su padre, ¿no?, que tuvo una importancia fundamental y del que hay muchísimo que contar. Hablamos un poco muy de pasada, ¿verdad?, muy de puntillas, porque tu creación ya es extensa y además sigues en una marcha imparable, ¿no? Una vez hablé contigo, Alberto, en verano y me decías, no, es que estoy escribiendo, o he aprovechado, ¿no?, el verano, estos meses para escribir una nueva obra, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Este libro que comentas de relatos romanos es una invitación también, de cada relato ocupa unas 10 páginas, ¿verdad?, pero da para una novela de 500 páginas, sin ningún problema. Entonces también es una invitación a quien lo lea y a quien le guste escribir, pues para hacer suyo ese personaje, ¿verdad?, y escribir sobre ello. Efectivamente, Séneca el Viejo es un personaje sobre el que hay que escribir una novela, porque tiene una importancia extraordinaria desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista histórico y cultural, porque es un hombre que vive a caballo entre la República y el Imperio. Él vive de primera mano lo que es el cambio, este cambio tan tremendo que supuso lo que es el tránsito entre la República y el Imperio Romano. Vive eso, pero también es un hombre humano, es un padre de familia, es un hombre que emigra a Roma, que triunfa, que vive en el ambiente cultural de la época y cuya vida es realmente para novelarla. Sobre el hijo, pues efectivamente conocido, pero también mal conocido, hay muchísimo que escribir, a pesar de que todos los años hay artículos y libros sobre Séneca, ¿no? Luciano Séneca es un personaje importantísimo, no podemos calificarlo de otra manera, ¿no? Como digo, todos los años hay algo sobre él, pero hay aspectos muy interesantes y desconocidos que pueden abordarse. Yo voy a proponer, precisamente, lo digo como adelanto el sábado que viene, una novela sobre Séneca y las mujeres, o las mujeres en la vida de Séneca, porque es un hombre que, bueno, pues llegó a ser lo que fue gracias al impulso de muchas mujeres, su tía, su madre, su esposa, muchas mujeres, que yo creo que se puede hacer una novela muy bonita desde esa perspectiva y desde otras muchas más. Y bueno, y pues como Séneca, muchísimos otros personajes que son realmente personajes de novela. Y además eliges este libro, no podía ser de otra manera, al fundador, ¿verdad?, de esta capital de la Bética, la urbe más importante de la rica Hispania, un personaje admirado por sus opositores, respetado por el Senado, el grandísimo Claudio Marcelo. Un personaje muy importante, nuestro fundador, que apenas conocemos, y yo creía que tenía que hacer una especie de homenaje a su figura. Además, un personaje del que se puede aprender mucho, porque es un político íntegro, y bueno, pues hoy en día que hay mucha convulsión en el terreno político, yo creo que es un personaje que, de hecho, creo que a cualquier político le vendría muy bien leerlo, porque trata los temas y trata sus pasiones, seguramente. Alguien que se dedica a la política debe ser alguien que quiera cambiar el mundo y hacer algo mejor, ¿verdad?, de lo que tenemos hoy. Y ese era Marco Claudio Marcelo. Entonces seguro que a cualquier buen político le tiene que apasionar la vida de nuestro fundador, ¿no? Un personaje muy completo también, y del que se sabe poco, por ejemplo, como he dicho, se sabe lo que ocurrió en el Senado, se sabe cuándo viene a fundar Córdoba y por qué viene a fundarla, porque es una decisión que toma el Senado, digamos, exprofeso, con una intención muy clara, ¿no?, de fundar la ciudad de Córdoba. Y sabemos que se casó, pero por ejemplo no sabemos con quién, no sabemos cómo fue su vida privada, no sabemos lo que le costó, aunque sabemos que le costó mucho abrirse paso y, digamos, conseguir sus objetivos diplomáticos, políticos, personales, y todo todo ese mundo de su vida y del Senado y del ambiente político en el que él vive, pues está prácticamente sin descubrir, se sabe muy poco, y por eso a mí eso me ha dado pie
para hacer esta novela, ¿no? Y para completar todas esas, digamos, faltas de fuentes históricas con la creatividad, pero siempre haciendo algo bien ambientado, lógico y que encaje perfectamente en la época. Claro, la tan perseguida verosimilitud cuyo reto aumenta, ¿no? Es más difícil todavía cuando nos enfrentamos al personaje real, en este caso, ese gran símbolo de la romanización, de la paz y de la cultura que fue Claudio Marcelo, y que tiene en común con esos otros grandes, insignes nombres de esta Córdoba romana el haber sufrido muchísimas vicisitudes, incluida la de su final, muy trágico, y que tú incluyes en el epílogo de esta obra. Sí, sí, efectivamente, él muere en un naufragio, está atestiguado. La vida a Marco Claudio Marcelo, como a los grandes personajes de la historia, no le fue fácil, ¿verdad? Tuvieron que luchar mucho. Claudio Marcelo al menos pudo conseguir, creo yo que tuvo suerte dentro de lo que cabe, porque pudo conseguir culminar sus objetivos, por lo menos la paz en Hispania. Él es un hombre muy sensato, que contrariamente a la mayoría de los gobernantes romanos que llegan, que solo quieren enriquecerse e incluso crean guerras sin necesidad, solamente para obtener réditos económicos, ¿verdad? Contrariamente a esto, Claudio Marcelo quiere hacer las cosas con consenso, a través de la paz, de forma, digamos, de la mejor forma posible para Roma, incluso por encima de sus propios intereses particulares. Y yo creo que en eso es un ejemplo, ¿no? Eso lo pudo conseguir Marcelo, y yo creo que por lo menos ahí la historia lo trató bien. Luego, como era un personaje muy valioso, en un momento en el que las relaciones entre Roma y Cartago están muy complicadas, pues lo envían como embajador, con una misión diplomática al norte de África, a la antigua Cartago, y a Numidia concretamente, ¿no? Y bueno, pues sabemos que en un naufragio perdió la vida. Entonces al final en el epitafio, que sabemos, en el epílogo, sabemos simplemente sabemos que murió en un naufragio. Pues yo intento relatar un poco cómo pudo ser eso en un par de páginas, además de una forma quizá un poco épica, no lo sé, los lectores son los que tienen que verlo, pero en la que yo pretendo que se refleje la personalidad de Marcelo como un hombre que no se rinde, que siempre está dispuesto a luchar por lo que él cree, a luchar por su vida y a luchar por continuar. Que yo creo que eso también es un mensaje y una lección en todo momento histórico, en el presente también. No es fácil para nadie, ninguna época histórica es fácil, pero hay una cosa que está muy clara, y es que no hay que perder nunca el entusiasmo y las ganas de luchar. Muy bien, bueno, pues para que tengamos un pequeño anticipo de esos ejemplos que van a transitar, ¿no? De alguna manera se van a pasear por Capitulares 2 y bueno, también por la librería Luque. En esa primera sesión nos has traído la Córdoba de Claudio Marcelo, y creo que nos vas a leer precisamente pues ese fragmento que pertenece al epílogo, a esa muerte, a ese naufragio. Sí, sí, son un par de páginas, entonces si hay tiempo pues lo podemos leer. A ver. Sí, aquí podemos empezar en este párrafo. La nave romana se acerca a las costas de Numidia mientras el temporal arrecia. Marco Claudio Marcelo está en su tienda de proa, calculando los detalles de la misión diplomática de máxima importancia que le ha encomendado el Senado. El conflicto entre Cartago y Numidia puede abocar a Roma a la guerra. Habrá que ser muy hábil con el viejo rey Masinisa. Mientras está preparando los objetivos de su legación diplomática, se produce la primera colisión. Marco Claudio Marcelo ha oído claramente cómo se han astillado los remos de estribor. Los hombres gritan y el trireme zozobra, cayendo a babor en una hondonada en la que la precipita un viento demoledor. Algo se ha quebrado en el casco del barco. El 3 veces cónsul sale a toda prisa de su tienda y la oscuridad lo envuelve. No puede ver la arboladura de la nave ni evaluar con detalle la situación. Sí observa que las jarcias y los cabos bailan deshilachados. En ese momento un segundo impacto lo arroja violentamente al suelo. La sacudida hace rodar hombres y pertrechos tirados en cubierta. Los marineros gimen heridos, un timonel yace aplastado contra la balaustrada de babor. Marcelo intenta agarrar inmediatamente uno de los timones, pero resbala sobre la cubierta bañada en lluvia y sangre. Se pone en pie de nuevo apartando el cadáver del timonel de un empujón. El trireme ha chocado 2 veces contra los escollos y bajíos cercanos a la costa de África. La nave está sin gobierno, zarandeada como un juguete por el mar proceloso, que levanta olas descomunales como látigos de espuma.
Las ondas se enseñorean del barco, lo bambolean e impiden que recupere la estabilidad. El desastre es irreparable. Al tiempo que Marcelo agarra firmemente el timón, la vela envergada en el palo mayor cae sobre la embarcación, provocando más confusión en cubierta. Ahora el general sí puede ver cabos rotos y mástiles astillados. Siente que no hay esperanza, pero sabe que no va a rendirse. Es cierto que ahora no lucha contra enemigos de carne y hueso, contra galos, ligures, arébacos o lusitanos, sino contra la diosa Fortuna y el destino. A pesar de ello, no se rinde. Tiene que salvar la vida y cumplir su misión. El tercer impacto lo ha pillado desprevenido. La violencia de la sacudida lo ha golpeado contra el timón astillado. Un frío repentino lo recorre de arriba abajo. Se palpa el costado y lo descubre empapado en su propia sangre. Se asombra de la tibieza del líquido en contraste con la frialdad del agua y la aspereza de la tormenta. La sangre sale a borbotones. Le fallan las fuerzas, comprende que todo está perdido. Haciendo un alarde de autocontrol, mira en derredor y comprueba que nadie queda con vida en la nave que se hunde. La tormenta recia y un viento cada vez más frío le azota el rostro. Marco Claudio Marcelo se aferra con más fuerza al timón y ve las luces próximas en la orilla, la costa no muy lejana pero difuminada por la distancia, y en ese momento otro torrente de agua lo desequilibra. Se incorpora de nuevo y escruta el horizonte con una mirada severa e indómita. Al punto nota que se le escapa la vida bajo la lluvia inclemente, una lluvia que le azota el rostro impasible, como lo hace en ese mismo instante sobre las figuras de mármol de sus ilustres antepasados en la ciudad eterna, sobre su abuelo, la espada de Roma, sobre su padre, pontífice y cónsul. En ese momento recuerda su epitafio: 3 Marcelos, 9 veces cónsules. Se aferra con más fuerza aún al timón. Él no lo sabe ni puede imaginarlo ya, porque le abandona la conciencia, pero la lluvia inclemente también está azotando en ese mismo momento su rostro de mármol en el foro de aquella ciudad que aventajaba a toda Hispania en riqueza y cultura, aquel paraíso de Occidente que se llamaba Córdoba y que Marco Claudio Marcelo había fundado 20 años atrás. Pues, como siempre, una maravilla y un privilegio poder escucharte y poder quedarnos pues con este dulcísimo sabor de boca a pesar de la tragedia, ¿no?, que nos narras y que nos describes con la brillantez acostumbrada. Bueno, Alberto, hay que decir que, para cerrar esta intervención tuya de hoy, que invitamos a las personas que nos estén viendo a que acudan a estas jornadas y que además pues estamos con las puertas abiertas de par en par, ¿verdad? Porque queremos que todos los cordobeses y cordobesas y las personas que coincida, que estén por la ciudad entre el viernes y el sábado, participen de las mismas. Por supuesto, es la entrada libre, gratuita, hasta completar el aforo, tanto en la librería Luque como en la sede de Capitulares de Cultura, donde el sábado tendrán lugar, continuarán estas jornadas. Así que está todo el mundo invitado, yo creo que puede ser muy interesante. Muy bien, pues hacemos extensible, por supuesto, nosotros también esa invitación a las primeras jornadas de novela histórica sobre la Córdoba romana, a las que deseo todo el éxito del mundo y que dentro de unos meses hablemos ya de la segunda entrega, pues dada la respuesta y la repercusión, que la ciudadanía valore esta iniciativa y este gesto, esta ventana, esta puerta abierta a ese pasado glorioso de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Y Alberto, muchísimas gracias por haber venido después de todo el trabajo realizado durante el último periodo, que puedas disfrutar de este fruto, de esta obra. Estupendo, muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias, Alberto, y bueno, nos vemos en unas semanas, espero que muy pronto. Muy bien. Gracias.